Ya. Entonces, como le iba diciendo, eh, en los primeros días que tuvimos de clase se nos había informado que va a haber un cambio en lo que es la prueba que nosotros conocíamos como PSU, ¿ya? Y ahora hay un cambio. Hay dos nombres que ustedes le pueden dar. Yo personalmente la llamo PAT, que es prueba admisión transitoria, o algunas personas la dicen PTU, que es la nueva prueba de transición universitaria, ¿ya? Yo a través de la presentación y la clase la voy llamando como PAT, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante esta clase de introducción? Porque en esos días, ni siquiera yo como profesora les podía decir, ya, ¿saben qué? Estos son los cambios que van a haber porque todavía no había ningún cambio. Solo sabíamos que se iba a mantener comprensión lectora, pero no sabíamos si iban a hacer las mismas preguntas, si se iba a mantener en selección múltiple o iba a haber un cambio notorio en cómo a ustedes se les iba a evaluar. Pero hace poquitas semanas, el Ministerio de Educación junto con el DEMRE subieron mucha información a sus plataformas virtuales, donde ahora se bajó la información. Entonces ahora yo me siento preparada y calificada para poder entregarle mayor información a ustedes y también viendo qué herramienta y qué estrategia tienen que desarrollar para poder enfrentar de mejor forma la prueba, ¿ya? Por ende, en esta primera clase tenemos tres objetivos que simplemente se basan en conocer y comprender. Vamos a conocer y comprender los aspectos más relevantes que tiene este cambio de la PSU a la nueva PAT, cuáles son los cambios significativos, cuáles son los cambios que nos importan y cuáles son los que nos influyen en o sea, ustedes como estudiantes de cuarto medio. En segundo lugar, conocer y comprender cuáles son las dimensiones que va a evaluar esta PAT, porque hay dos pequeños cambios que para algunos van a ser buenos, para otros quizás no tanto, pero son pequeños cambios que son importantes conocer. Y por último, tenemos el conocer y comprender las estrategias, competencias y habilidades que va a evaluar la PAC, que no son muy distintas a lo que evaluaba la anterior PSU, pero sí cambia en el porcentaje de las preguntas. Bueno, eso te lo voy a ir explicando más adelante. Ya, pero esos van a ser los tres objetivos que vamos a trabajar hoy. Por eso lo llamamos clase introductoria. Ya, trabajemos. En primer lugar, ustedes saben que, bueno, y si no, se los cuento, la PSU nació en el 2002 porque antes estaba la prueba de actitud académica. Y ahora, en el 2020, tenemos la nueva PAC. Entonces, este antes, que sale aquí en este cuadrito en morado, va a ser la PSU, y el ahora va a ser la nueva PAC. ¿Cuáles son los cambios más significativos que tiene? Primero tenemos la ponderación mínima. ¿A qué se refiere esto? La ponderación mínima son el porcentaje del puntaje que ustedes obtienen en cada prueba y cuáles son los porcentajes que trabaja cada universidad. Generalmente, las pruebas podían tener hasta un 50% de ponderación antes por la PSU. Casi ninguna universidad lo trabajaba con el 50%. Las universidades que trabajaban el máximo porcentaje era el 40%, que era la Universidad de Chile, la Pontificia Católica, la UNECONCE y como dos universidades más, que son como las más relevantes en Chile. Generalmente todas las universidades regionales trabajan con un 20 a un 35%. ¿Qué se refiere a esto? Que del 100% que ustedes van a tener para poder ingresar a una universidad, cada prueba ahora no va a poder sobrepasar el 30. O sea, pueden ser 20, 25, etc. Generalmente las universidades regionales siempre el mayor porcentaje es del ranking o también del NEM. Pero había universidades que le ponían, va a decirlo coloquialmente, mucho color a lo que era la PSU, entonces ponían un porcentaje muy grande. Entonces, ¿qué hizo el DEMRE? Que ahora todas las pruebas tienen que tener un mínimo de, o sea, de 30%, no puede ser más, ¿ya? Es decir, que no es que la importancia de la nueva PAT cambie o baje, sino que se le está intentando dar una mayor relevancia a las notas o a las calificaciones que ustedes tuvieron de primero a cuarto medio. Es simplemente ese cambio. Luego, el puntaje mínimo es el puntaje que las universidades trabajan, así como que aquel estudiante que tuvo antiguamente, menos de 500, tiene que hacer un proceso extra para poder ingresar a la universidad, ¿ya? No es que ustedes si antiguamente sacaban menos de 500 no podía entrar, no, sino que tenía que hacer un papeleo extra en la universidad para poder como validar que usted sí es competente para poder entrar a la universidad. Es simplemente algo burocrático. Ahora no, para poder hacer que el ingreso a la universidad sea mucho más expedito, es decir, mucho más directo, se bajó a 450. Pero solamente hay unas carreras que se mantienen en este 500 de puntaje mínimo, que son las
carreras de pedagogía y también de licenciatura en educación. ¿Por qué? Porque la beca vocación de profesor sigue manteniendo el puntaje mínimo de 500, mientras que todas las otras carreras usted puede tener con un puntaje de 450, ya puede ingresar a cualquiera sin hacer un papeleo extra. Ahora, cada universidad tiene su puntaje mínimo, pero no se le puede negar que usted postule aún teniendo 460 o 465. ¿Ya? Luego, el porcentaje de proceso de admisión especial. En este sentido, nosotros los vamos a saltar porque aquí entran los colegios que son técnico profesional, los que tienen planinca, etc. Como nuestro colegio es científico humanista, entonces aquí nosotros no entramos, sino que es el cambio para ese tipo de colegio. Y tenemos el cambio más significativo que tiene la nueva PAC, tanto de competencias matemáticas como de competencias lectorales. Se refiere a que antiguamente en la PSU teníamos 80 preguntas, que las resolvíamos entre 2 horas 15 a 2 horas 30 minutos. Ahora, hay un cambio, tanto en la de matemáticas como de lenguaje. Ahora son 65 preguntas. ¿Y por qué les pongo ese asterisco? Eso se los voy a contar después. Pero son 65 preguntas que ustedes tienen que contestar en el mismo tiempo. No es porque baje el número de preguntas, es que vaya a bajar el tiempo de desarrollo de la prueba. Usted va a tener exactamente el mismo tiempo que tuvieron todos los estudiantes que hicieron la PSU, pero con la diferencia que va a tener menos preguntas. ¿Por qué se mantuvo esto? Por lo menos en lenguaje, el DENRE dijo que quizá algunos textos van a ser un poquito más extensos, un poquito más complejos, para que el estudiante tenga, no sé, una mayor forma de poder aplicar cierta habilidad y cierta estrategia, pero tampoco le vamos a quitar el tiempo. O sea, no porque tenga menos preguntas va a tener menos tiempo, ya que va a aumentar el nivel de dificultad y el nivel de extensidad. Entonces, sí o sí, hay que mantener ¿cómo se llama esto? El número, o sea, el tiempo en el cual yo voy a desarrollar esta prueba. ¿Ya? Continuamos. Ahora, esto es simplemente un cambio de nombre en prueba obligatoria. Anteriormente se llamaba prueba de lenguaje y prueba de matemática. Ahora se llama prueba de competencias lectoras y en matemática prueba de competencias matemáticas. Es simplemente un cambio, pero el contenido cambia un poquito, ¿ya? ¿Por qué es importante que usted conozca esto? Porque aunque usted va a hacer esta prueba de lenguaje, perdón, de competencias lectoras, es importante que usted sepa cuáles son los cambios que no solamente vienen en el contenido de la prueba, sino que también le van a influir a usted como futuro universitario o universitaria, ¿ya? Porque el tema de la postulación también es un tema muy, muy importante, que usted sepa cuáles son los puntajes, cuáles son los porcentajes que usted necesita, por ejemplo, para poder postular una beca, etc. ¿Ya? Continuamos. Ya, ahora sí, vamos de lleno a lo que es la prueba de comprensión lectora. Como yo le había dicho, la prueba baja de 80 preguntas a 65 preguntas, pero solamente en esta prueba, por ser el primer año, por ser el grupo de experimento de la nueva PAD, se le va a cambiar en el tema de las preguntas. ¿A qué se refiere eso? Que de las 65, en el cálculo solamente se le van a aplicar las 60. Es decir, si usted quiere los 850, tiene que tener las 60 preguntas buenas. Y esas 5 preguntas, que son las preguntas tipo, las preguntas que son como las nuevas de la PAD, no es necesario, no se les van a evaluar, sino que simplemente quiere hacer un experimento para que veamos cómo el estudiante la enfrenta, si el estudiante la entiende, si son más fáciles, si son más difíciles, etc. Pero simplemente a usted les va a evaluar 60 preguntas que mantienen el mismo modelo que mantenía la PSU. ¿Ya? Entonces, el 850 va a ir a favor de las 60 preguntas que ustedes van a responder. 60 preguntas que se dividen en una cantidad para comprensión lectora y una cantidad para vocabulario, porque recordemos que el manejo de conectores y el plan de redacción se eliminó, ¿ya? Ahora, ¿qué va a evaluar esta prueba de transición de comprensión lectora? Va a medir la capacidad de comprensión de un lector o una lectora identificando y aplicando estrategias de comprensión lectora. Usted sabe que desde más o menos sexto, séptimo, usted trabaja lo que es teoría, género dramático, género narrativo, género lírico, cuento, novela, etc. Y usted ya en la enseñanza media
empieza a desarrollar cierta estrategia de comprensión lectora, que usted puede identificar ciertos puntos que tiene un texto. Entonces, esto es lo que esta nueva PAT, bueno, lo mismo que hace la PSU, poder evaluar la comprensión que usted tiene de estos textos, ¿ya? Tenemos 4 tipos de lectura de texto. Tenemos textos literarios, narrativos, textos literarios, obras dramáticas, textos no literarios con finalidad expositiva y argumentativa, y los textos no literarios que vienen provenientes de los medios de comunicación. Esas son las 4 partes en las cuales se va a dividir los textos que ustedes se van a enfrentar. Algunas quizás se dieron cuenta que aquí falta un texto que siempre veíamos en la PSU. Pero después le voy a explicar por qué ese texto ya no está. Y quizás, como les decía, algunos lo van a extrañar y otros no. Y también dentro de esos textos se pregunta lo que es vocabulario contextual. ¿Ya? Eso es lo que es la prueba de comprensión lectora a grandes rasgos. Vamos a ir viendo más específico. Ahora, ya, aquí vamos a ir viendo cómo está estructurada de forma interna. Recordar, son 65 preguntas, pero solamente 60 son considerados dentro del cálculo y 5 corresponden al ítem de pilotaje. El tema de comprensión y de vocabulario van divididos en los textos que nosotros vemos, literarios, no literarios, y también provenientes de los medios de comunicación, y se van a dividir en 3 secciones. 3 secciones que usted como lector o lectora tiene que dominar. Tenemos primero rastrear, localizar, tenemos relacionar, interpretar, y también tenemos evaluar y reflexionar. ¿Ya? ¿Cómo se van a dividir las preguntas? Usted me puede decir, profe, ¿las 65 preguntas van a ser de comprensión lectora? No, solamente de comprensión lectora van a ser 52 preguntas, nada más. Y de esas 65, 13 van a ser de vocabulario, es decir, 80% de comprensión lectora y un 20% yo voy a ir a vocabulario. Ahora, si ustedes se ponen a ver este cuadrito, se van a dar cuenta donde yo tengo el mayor porcentaje es en relación, o sea, relacionar e interpretar. Y ahí yo tengo esas habilidades que son las que más cuestan desarrollar en tercero y cuarto medio, que son deducción, inferencia, etc. Y si se dan cuenta, rastrear, localizar, ahora tiene un 25 y un 35, y evaluar, reflexionar tiene un 25 y un 35. Aquí tenemos uno de los primeros grandes cambios que tiene de la PSU a la PAT. ¿Por qué? Porque antiguamente la PSU en rastrear, localizar tenía el mayor porcentaje, y en relacionar e interpretar tenía un porcentaje alto, pero tampoco era el que más sobresalía. Ahora, estaba casi al mismo tiempo de rastrear, localizar. Pero ¿qué quiere esta nueva PAD? Que usted como lector y lectora sea capaz de generar nueva información a partir de un texto, que usted pueda inferir, que usted pueda deducir, que pueda sintetizar. Y es por ello que este porcentaje de 45 a 55 ha subido tanto. Ahora, para algunos quizás puede ser algo en contra, porque como les dije, estas habilidades son para algunos muy difíciles de poder desarrollar. Yo se los digo porque cuando yo estaba en cuarto medio fue lo que más me costó, y a mis compañeros igual fue lo que más nos costó. Pero hay muchos ejercicios y muchas estrategias que si ustedes las trabajan, esto no va a ser muy difícil para ustedes. Quizás les va a costar un poquito más que el resto, pero no significa que no van a poder enfrentar ese tipo de preguntas. Ya, con el ejercicio y con todo, se puede llegar mucho, ¿ya? Entonces, completando esas 52 y esas 13 preguntas, llegamos a un 100%, ¿ya? Cualquier duda que tengan, no se olviden que me pueden decir por el micrófono o también me lo pueden decir al chat, ¿ya? No tengo ningún problema ahí. Continuamos. Empezamos con las dimensiones. Dimensiones se referían a los tipos de texto que yo voy a ir eh, viendo dentro del texto, o sea, dentro de la prueba. ¿Qué tipo de texto yo me voy a enfrentar en esta prueba, en esta nueva parte? Tenemos narrativo, simplemente vamos a tener cuento, vamos a tener novela y vamos a tener fábula, ¿ya? ¿Cuáles son las diferencias que tenemos entre estos tres? Recordemos que el cuento no tiene que ser un texto extremadamente amplio, sino que tiene que ser pequeño, o sea, tampoco tan pequeño, como un microcuento, pero sí tiene que ser conciso, tiene que tener su inicio, su desarrollo y también su final, ¿ya? Es muy extraño que un cuento sea muy extenso, pero también puede ocurrir. Pero ¿qué pasa en la PSU y en la PAR? Que se pone un cuento que sí o sí tenga un final concluso, no es que usted vaya a decir así como, ¿cómo crees tú que va a terminar el final? No, sino que simplemente se le va a entregar un texto que ya esté completo, que ya esté finalizado y que usted lo pueda entender de forma mucho más directa.
Lo mismo que la fábula. Recordemos que la fábula es un texto que intenta entregar una moraleja, que intenta entregar una enseñanza. Generalmente en la época griega se destinó para los niños, pero ahora cualquier persona puede aprender sobre estos textos. El más difícil que tienen los textos narrativos es la novela. ¿Por qué? Porque la novela son cuentos, o sea, perdón, son textos muy extensos. ¿A qué me refiero con extenso? Podemos encontrar hasta una novela de 1500 páginas o de 1600 páginas, y no es que la Paz vaya a poner toda esa cantidad de páginas, sino que va a seleccionar un fragmento entre una página y media, y lo va a poner en la prueba. Pero generalmente estos fragmentos de novela van a ser aquellos libros que nosotros ya leímos en nuestro currículum académico. ¿A qué se refiere? El libro que leyó en primero medio, segundo medio, tercero, cuarto medio, que usted haya leído en esos años, y que ahora usted necesita recordarlo para poder ir como de mejor forma a enfrentar estas preguntas. Por ejemplo, generalmente en la PSU siempre salía algún libro de Gabriel García Márquez o de Ray Bradbury, algún fragmento del Quijote o de Albert Camus. Entonces la PAD no va a cambiar en ese sentido. Si usted en algún momento, tampoco es que se lea todos los libros de octavo a cuarto medio para preparar la PAD, no, pero recuerde cuáles son ¿cómo se llama? Los escritores más importantes, que recuerde, no sé, pues, a qué género pertenecen, porque eso igual nos ayuda. O sea, no es que la PAD a usted le vaya a decir cuál es la estructura que tiene una novela, o cuál es el contenido que tiene una novela, no, pero por ejemplo, si usted ve, no sé, pues, le toca un fragmento de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, y usted sabe que ese autor pertenece al realismo mágico, es decir, donde trabaja el realismo con la magia. Entonces, si en algún momento le llega a hacerle una pregunta así como, ¿cuál es la temática principal? Y en alguna de esas alternativas sale algo que tenga que ver con el realismo mágico, listo, usted ahí tiene algo que le va a ayudar a poder elegir de mejor forma la alternativa, ¿ya? Simplemente esos aspectos son para que usted le ayude a poder enfrentar de mejor forma las preguntas. Eso es narrativo, entonces, cuento y fábula, conciso, completo, y novela, un fragmento de algún texto que quizá hayamos leído en cómo se llama, en nuestro currículum académico. Luego tenemos género dramático. En el género dramático, generalmente nosotros siempre lo vemos haciendo actuaciones de los libros que leemos, nunca hacemos una prueba concreta. Pero aquí en la PAT sí se va a trabajar mucho con lo que es lo dramático. El DEMRE dijo que van a aparecer entre 2 o 3 textos que son dramáticos. Pero lo bueno es que se nos dijo que sí o sí se van a trabajar solamente con los textos básicos. ¿A qué se refiere con los textos básicos? Los textos que nacieron o que hicieron, o sea, mejor dicho, que hicieron nacer el género dramático, que eso son la tragedia y la comedia, que es de la época griega. Recuerden que tragedia, hablando coloquialmente, es aquello que empieza bien, se pone todo mal y al final termina con una muerte o en alguna desilusión, ¿ya? Y la comedia es cuando se quiere hacer una burla, una sátira, o todo es muy cómico, ¿ya? Entonces, si yo domino más o menos lo que es la tragedia y la comedia, lo mismo que pasó con la novela, me va a ayudar a mí a poder enfrentar de mejor forma las preguntas. Por ejemplo, si me sale un fragmento de Edipo Rey, y sale cuáles son los sentimientos que provoca el final del fragmento. Y justo en el final del fragmento sale, por ejemplo, cuando la mamá de Edipo le dicen que va a tener un hijo que va a matar a su padre, etc. Entonces usted ya sabe que la tragedia son sentimientos negativos, son cosas malas. Entonces, si en alguna de las preguntas, o sea, de las respuestas, sale algún sentimiento positivo, yo lo elimino porque no tiene nada que ver con la tragedia. Esos son los aspectos que a nosotros nos puede ayudar a poder enfrentar de mejor forma estas dimensiones. Lo mismo con la comedia. Ahora, usted me pregunta, profe, ¿y si es tragedia y comedia, por qué puso el drama? Ya, eso pasa porque el DENRE tampoco dijo al 100% que se va a eliminar el drama, sino que dijo que posiblemente el drama no salga. Entonces, es mejor tener en consideración que quizá el drama pudiera salir en la nueva PAT. ¿Y qué es el drama? O también llamado tragicomedia, es la combinación de la tragedia con la comedia, y así nace el drama. Súper sencillo. Lo que nosotros nos va a salir en lo dramático es el soliloquio, por ejemplo, el monólogo,
el apartado, todo eso no va a salir. Y tampoco le van a preguntar así como, ¿qué es una escena? ¿Qué es un encuadre? Eso tampoco. Simplemente abocado a lo que es la comprensión lectora, ¿ya? Continuamos. Eh, miento. Antes de terminar esta parte, que es súper importante, a ver si en el chat me pueden ayudar un poquito. Dentro de lo que es textos literarios, tenemos narrativo y dramático. ¿Hay alguno que nos falta aquí? A ver si alguien en el chat o a través de su micrófono me puede decir si falta algo acá. Bien, Isabel y Catalina, bien, el lírico. Ya, el lírico son los poemas, tenemos los sonetos, la oda, etc. Pero ¿qué pasa con el DEMRE? Yo no sé qué le pasa a esa gente, pero esa gente, el DEMRE, decidió que el lírico ya no va a salir a la nueva PAT. Alguna gente puede decir, sí, genial, porque los poemas son los más difíciles, porque sí, seamos sinceros, los poemas son los más complicados, porque yo tengo que entender cuáles son los sentimientos de la otra persona. Hay gente que ni siquiera se entiende a sí mismo. Digo, ¿por qué estoy triste? No sé por qué estoy triste. ¿Cómo voy a saber por qué razón está triste una persona que no conozco? Súper difícil, eso cuesta harto. Entonces, ¿qué pasó con el Deumbre? Que dijeron que el género lírico lo van a ir a empezar a sacar. Generalmente en una PSU nosotros podíamos ver sin ningún problema de 2 a 3 poemas. Entonces, en la PSU dijo que quizás pueda salir un poema o quizás no pueda salir ninguno, o quizás no salga ninguno. ¿Por qué? Porque quieren abocarse más a los textos no literarios y de lo literario solamente van a dejar lo narrativo y lo dramático. Así que si en la nueva PAD ustedes encuentran un texto lírico, quizás sea la última vez que lo vean, porque lo que quieren hacer es eliminar eso. Que lamentablemente es algo malo, o sea, por alguna parte sí, bueno para la gente que va a sacar el puntaje porque el texto, porque va a sacar más puntaje si le costaba el género lírico. Pero a los poemas lo que es bueno es que igual nos ayuda mucho a ver lo que es la metáfora y a lo que ver el doble sentido de las palabras, y eso nos ayuda mucho al vocabulario. Pero como sabemos que ya lo están sacando o que ya no es tan importante, nos vamos a evocar únicamente a lo que es narrativo y a lo que es dramático, ¿ya? Tampoco es que el género lírico lo vayamos a borrar de nuestra vida, pero por ejemplo, a ese enfrentamiento que vamos a tener con la PAT, lo vamos a sacar, ¿ya? Lo que vimos anteriormente era la dimensión de texto literario, narrativo y dramático. Y ahora vamos a ver la dimensión de texto no literario, que se divide en 2 partes. Aunque aquí tenga 3, son 2 partes. La primera tiene que ver con expositivo y argumentativo. Y la segunda tiene que ver con textos vinculados a los medios masivos de comunicación. ¿Ya? Empezamos con texto expositivo. Lo expositivo, recuerden que todo texto que intente informar a través de información objetiva y válida, vamos a llamarlo texto informativo, es decir, que quiere informar, que quiere que la gente que lo esté leyendo aumente su conocimiento en cuanto a cierto contenido o a cierto hecho, ¿ya? Ahí podemos encontrar, por ejemplo, no es no es el mejor ejemplo, pero por ejemplo, el objetivo que tiene la página de Wikipedia, que es que la gente conozca más sobre alguien o algo, entonces ese puede ser un texto informativo, pero de una fuente mucho más fidedigna. Pero ese es como el mejor ejemplo para que entiendan lo que es un texto informativo. Un texto divulgativo, como lo dice la palabra, es que quiere divulgar, quiere como que esa información llegue a mucha gente. ¿Qué tipo de texto podemos encontrar ahí? No, noticia, reseña, una crónica, etcétera, que quieran informar sobre algún hecho o algo que pasó, pero que esté basada en contenido objetivo y que nadie me puede decir que eso es falso, ¿ya? Esos son los textos que nosotros no podemos encontrar en el texto expositivo. Esos son los textos que más son recurrentes en el anterior PSU y quizás se mantenga en la nueva PAT. Pero el DENR hace poco le dije que le estoy diciendo que toda esta información está saliendo hace más o menos unas 2 o 3 semanas, dijo que lo más importante y para ellos es que un alumno de tercero y cuarto medio domine mucho lo que es el texto argumentativo, que es el texto en el cual está haciendo el texto reina o el texto rey de lo que crea el DEMR. ¿Qué significa esto? Que usted como alumno de cuarto medio tiene que saber interpretar, inferir, relacionar, localizar información que esté dentro de un ensayo y al mismo tiempo en un texto que puede ser un discurso. Esos son los 2 textos más importantes. Yo les puse aquí abajito carta del director porque hay veces que en la PSU sale una carta del director, pero en la nueva PAT quizás salga, pero lo que es más importante es el ensayo y el discurso.
Ya, el ensayo es lo que usted ve en tercero medio y el discurso es lo que ve en cuarto medio. Nosotros más o menos en julio vamos a empezar lo que es discurso, ¿ya? Para que ese contenido esté bien como fresquito para cuando usted pueda hacer la PAT. Recordemos que texto argumentativo se refiere mucho a lo que es un texto de opinión o un texto comentario, pero basado en argumentos que tienen una solidez. Recordemos la estructura: tesis, base, garantía, respaldo. O sea, yo propongo una idea, pero tengo que decir en qué me basé para esa idea, tengo que buscar a alguien que me valide para esa idea. No es que yo simplemente comente por comentar, ¿ya? Eso es lo que es el argumentativo. Y generalmente los últimos textos más importantes que están saliendo son de texto argumentativo. Y aparte de eso es que el DEM requiere empezar a poner textos que sean muy actuales. Por ejemplo, textos de feminismo, textos del estallido social, texto de, no sé, la nueva ley de agua. Están como queriendo poner textos que sean muy actuales a nuestra época o a lo que es importante. Entonces, ¿cuáles son esos textos que más salen? Argumentativos. Texto de ensayo o texto de discurso. Y por último, tenemos los textos divulgados en los medios de comunicación masivos, ¿ya? Porque esta parte es importante. Como yo les dije al principio, la PSU salió en el 2002. La educación en el 2002 tenía ciertas directrices, tenían ciertos objetivos, y la educación que está ahora, en el 2020, tiene otras directrices y tiene otros objetivos. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación en el 2002, cuando empezó la PSU, no estaba tan recurrente y no todos tenían acceso a diferentes tipos de medios de comunicación. Pero ahora todos tienen los medios de comunicación. Nosotros, o sea, ustedes como esta generación viven rodeados de los medios de comunicación por todos lados, sobre todo el Internet, que es una plataforma que junta muchos medios de comunicación. Usted en Internet puede encontrar televisión, puede encontrar radio, puede encontrar publicidad, puede encontrar propaganda, puede encontrar todo en una misma plataforma. Entonces, el DEM que quiere hacer es que los medios de comunicación estén sí o sí muy evaluados en lo que es la PAC. Ahora, el regalón o la regalona del DEMRE es la infografía. Ese texto sí o sí va a salir en la PAC. Eso es obligatorio. Así que una recomendación, si usted no sabe cómo leer una infografía, porque hay una técnica para leer la infografía, es bueno que busque un recurso para poder hacerla. Y si no lo encuentra, yo también tengo una guía que es bien buena para saber cómo leer una infografía. Entonces usted me manda un correo y yo se la mando, ¿ya? ¿Por qué? Porque la infografía es un texto multimodal, es decir, que junta color, que junta forma, que junta imagen, que junta texto de una forma muy sintetizada y que llega directamente a un receptor, ¿ya? Por eso es el regalón del DEMRE. Y en el último modelo que se subió a la plataforma, como supuestamente va a ser la nueva PAT, solamente salía un texto, ¿cómo se llama?, de medio de comunicación, y era una infografía. O sea, como les digo, sí o sí le va a salir en la prueba que ustedes van a rendir a final de año. Ahora, eso no quiere decir que solamente van a salir infografías, también le pueden salir publicidad o también le pueden salir propaganda. Recordemos que la publicidad es un texto que quiere vender un producto o un servicio, y la propaganda es aquel que quiere vender una idea, que quiere convencer, es decir, que tú, la persona que estás viendo esto, piensas igual que yo, porque lo que yo pienso está bien. Eso es lo que hace la propaganda. Ahora, si ustedes se acuerdan, publicidad y propaganda, cuando ustedes están en séptimo y octavo básico, los juntan dentro del texto argumentativo. ¿Por qué? Porque yo tengo que argumentar para poder vender algo y yo tengo que argumentar para que la otra persona piense igual que yo. Pero cuando usted entra a primero y segundo medio, los separamos. Y es decir, publicidad y propaganda entra de los medios de comunicación y sale del texto argumentativo, porque entra el ensayo y el discurso. Aún así, para yo poder dominar publicidad y propaganda, necesito dominar texto argumentativo, porque es la base. Si usted sabe cómo argumentar, sabe diferenciar un argumento, sabe cómo, no sé, sintetizar un argumento, poder diferenciar una publicidad y una propaganda, no le va a costar nada. Va a ser muy bueno para usted, ¿ya? Ahora, eso no quiere decir que la teoría sea lo más importante, sino que la teoría a usted le da herramientas y utilidades para poder enfrentar de mejor forma la prueba de comprensión lectora, ¿ya? Vimos las dimensiones que a los tipos de texto que nosotros nos pueden, o sea, que podemos encontrar en la nueva PAT. Ahora, estrategias. Recordemos que estrategia y habilidades son distintas. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia. La estrategia tienen que ver
con de qué forma yo tengo que enfrentar un texto o qué tengo que hacer con el texto, ¿ya? Por ejemplo, hay estrategias de comprensión lectora, hay estrategias de lectura, y incluso las últimas guías que subí a la página tenían que ver con estrategias de lectura. Pero ahora vamos a ver. Como habíamos visto anteriormente, esta nueva parte se divide en tres: rastrear, localizar, relacionar, interpretar y evaluar y reflexionar. Entonces, las estrategias las vamos a tener en 9 partes, pero se van a dividir en 3 para cada estrategia que quiere esta nueva parte. Empezamos. Rastrear, localizar. Comprensión del texto mediante la selección de información. Comprensión mediante organización del contenido e identificación de información del texto. Imaginemos que nosotros nos entregan un cuento, ¿ya? Y la pregunta sale: ¿cuál es la actitud que tuvo María cuando habló con su mamá al final del relato? Ya, entonces nosotros analizamos esa pregunta y necesitamos saber dónde o en qué parte del texto yo voy a tener esa respuesta. Entonces, si dice, cuando María habló con su mamá, quizá en el texto, no sé, María habló con su mamá 2 veces, entonces yo tengo que tener en cuenta esas 2 partes, y ahí vemos esa que dice comprensión de selección de información, que yo tengo que ver en qué parte yo puedo seleccionar esa información. Luego, organización del contenido. También en la pregunta salía en la última parte del relato, entonces ya, todo lo que es inicio, desarrollo, yo lo dejo de lado y me voy a evocar a la conclusión o al desenlace que tiene ese texto, porque yo estoy aprendiendo a localizar dónde está la respuesta a mi pregunta. Y al final dice, identificación de la información del texto. Imaginemos que en la pregunta dice, ¿qué actitud tuvo María cuando habló con su mamá? Solamente esa pregunta. Y no nos dice que está en la última parte. Entonces, en ese momento nosotros tenemos que ir diferenciando cómo el texto se organiza y en qué parte yo la puedo, o sea, dónde yo puedo ir identificando esta información. Ahora, en la parte no es que a usted le den el tiempo para que vaya anotando, en esta parte María le dijo esto, no. Pero sí es importante que usted sepa diferenciar la estructura de un texto: inicio, desarrollo, final, o inicio, desarrollo, desenlace, etcétera, dependiendo del tipo de texto, y eso le va a ayudar a usted para poder ir diferenciando las partes que tiene un texto, y así yo voy a rastrear y localizar la información de mejor forma. Lo primero, eso es lo segundo, pero lo primero que siempre tiene que tener en cuenta es que tengo que leer correctamente la pregunta. La pregunta siempre me va a dar una pista de dónde yo voy a encontrar esa respuesta, ¿ya? Luego, vamos a la segunda parte. Relacionar e interpretar, que es lo que le dije que es la parte que tiene mayor porcentaje de preguntas en esta nueva prueba. Tenemos demostrar comprensión del texto, otorgando sentido y relación entre sus partes. Recordemos que la mayoría de los textos están divididos en párrafos, y incluso tienen sus números: párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3, etc. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que usted tiene que relacionar, por ejemplo, el párrafo 2 con el párrafo 3. Una pregunta perfecta puede ser: ¿cuál es la diferencia que tiene el párrafo 2 con el párrafo 3 en torno a la idea que presentó el autor? Por ejemplo. ¿Ya? Entonces usted tiene que ser capaz de poder relacionar las partes que tienen un texto y al mismo tiempo poder relacionarlo como texto completo, ¿ya? Luego tenemos relacionar información que pueden estar ubicadas en la misma sección, es decir, en un mismo párrafo. Por ejemplo, no sé si vieron la guía que yo había subido sobre superestructura. Vamos a usar la de causa-consecuencia. En un párrafo podemos encontrar la causa y al final de ese mismo párrafo podemos encontrar la consecuencia. Entonces, una pregunta puede ser, por ejemplo, ¿cuál es la principal consecuencia que desembocó, no sé, la Primera Guerra Mundial? Era un texto sobre guerra. Entonces, usted tiene que ser capaz en ese párrafo de poder encontrar la respuesta simplemente relacionando la información que está en esas pequeñas, no sé, 6 o 5 líneas, ¿ya? En cambio, el anterior tenía que relacionar párrafos entre un mismo texto. Y la última dice, comprensión en distintas secciones, es decir, entre los párrafos. ¿A qué se refiere eso? En la primera decíamos, pueden ser 2 párrafos, pero incluso pueden ser, ¿cuál es la diferencia que tiene el primer párrafo con todos los demás del texto? También le puede salir una pregunta así porque ha salido. Por ende, es importante, y aquí nos ayuda mucho lo que es la superestructura, ir identificando cuál es el objetivo que tiene cada párrafo o cuál es la idea principal de cada párrafo. Por ejemplo, yo puedo decir, en este párrafo, no sé,
habla sobre las principales causas de la contaminación del agua. En la segunda, cuáles son las ciudades que tienen la mayor contaminación de agua. Y en este párrafo, por ejemplo, tiene un problema solución, en este párrafo tiene solo descripción. Entonces, haciendo eso mentalmente, a mí me va a ayudar para poder relacionar la información que tengo en un texto, ¿ya? Ahora, esto es súper complicado al inicio hacerlo, por eso siempre es bueno ir haciendo ejercicio, ir escribiendo, ir subrayando el texto, porque si yo lo hago una y otra vez, después todo es un proceso mental, ¿ya? Y la última, que significa evaluar y reflexionar, o sea, la estrategia, la última de la estrategia, es evaluar y reflexionar. Aunque suene súper chocante, porque cuando a mí me lo dijeron, para mí fue chocante, a la PSU y a la nueva PAT no le interesa lo que tú opines, no le interesa lo que tú pienses y tampoco te va a preguntar tu comentario sobre cierta cosa. ¿Ya? Aunque en tercero y cuarto medio nosotros trabajamos mucho lo que es el comentario, la nueva PAT no le interesa, sino a lo que se refiere con evaluar y reflexionar es que usted sea capaz de ver si esta información es buena, si esta información es mala, cuál información es mucho, por ejemplo, si las dos son buenas, ¿cuál es mejor? O cuál me sirve para este tipo de texto. Eso es evaluar y reflexionar. Y tenemos tres partes. Primero, establecer relaciones críticas entre el texto, su contexto y la posición de las y los lectores que pueden adoptar. Esto tiene mucho que ver con la parte 2 que nosotros vimos en cuarto medio plan común, cuando vimos contexto de producción y contexto de recepción. Eso tiene mucho que ver ahí. ¿Por qué? Porque quizás, por ejemplo, le salga un fragmento de 1984 y le diga cuál es el contexto ideal o relevante que puede tener el texto en cuanto a sus características. Y quizá usted, no sé, o no lo leyeron, o no se acuerdan, pero si se acuerdan mejor obviamente, pero quizás leyendo el texto se dan cuenta, uno, que es un régimen totalitario, dos, que tiene enfrentamientos bélicos, tres, que tiene problemas sociales, cuatro, que tiene sentimientos de, no sé, de dolor, de tristeza, y eso solamente yo los veo leyendo el texto, pero si yo sé relacionarlo con el contexto es mucho más fácil. Recuerden que el autor tiene un mundo y una realidad cuando lo escribió, y usted cuando lo leyó también tiene un mundo y también tiene una realidad, ¿ya? La segunda parte es evaluar la capacidad del lector en juzgar críticamente el texto, valorar la relevancia, credibilidad y calidad. Ya, eso es lo que yo le decía con la parte de evaluar. Hay algunas preguntas que les pueden salir, por ejemplo, ¿cuál de toda esta, o sea, mira, cinco alternativas, ¿cuál de estas alternativas, no sé, es más relevante para explicar la consecuencia de tal hecho? ¿O cuál de estas alternativas es más útil para poder dar base a la tesis del autor? ¿Ya? Es decir, que usted sepa críticamente decir, ya, esta información me sirve, esta información no me sirve, esta información es buena, esta información es útil, pero no la voy a usar. A eso se refiere, que usted sepa seleccionar y evaluar qué es bueno, qué es malo, qué sirve y qué no sirve. ¿Ya? Y lo último, evaluar el registro, la estructura, la pertinencia, la calidad del uso del lenguaje y la calidad de los argumentos presentados. Eso tiene que ver con vocabulario, ¿ya? Que usted sepa ir evaluando y también viendo qué palabra funciona dentro del contenido del texto y también que no pierda la coherencia y no pierda la cohesión, ¿ya? Estas son estrategias. Recuerden que en cualquier momento me pueden mandar sus dudas al chat si hay algo que, no sé, quieren que le eche una repasadita de nuevo, o si estoy hablando muy rápido, también me pueden decir, ¿ya? Esas son las estrategias. Ahora, en el mismo parámetro de las estrategias, nosotros tenemos que tener en cuenta que la nueva PAT, al igual que la PSU, van a seguir con las habilidades, con la diferencia que yo les dije, es que relacionar e interpretar va a tener un mayor porcentaje. Eso quiere decir que, o sea, eso refleja en este cuadro que ustedes están viendo, es que, por ejemplo, rastrear, localizar tiene solo una habilidad, evaluar y reflexionar tiene solo una habilidad, y relacionar e interpretar tiene 4 habilidades. O sea, por eso es el que tiene mayor porcentaje, y por eso es que nos va a ir como dando como un poquito más de problema, donde tenemos que trabajar un poquito más los ejercicios. Ya vamos viendo. Igual esto lo voy a ir viendo rapidito, ¿por qué? Porque nosotros vamos a ver esto en las siguientes clases mucho más específicamente, vamos a ver cómo sintetizar, vamos a ir viendo cómo inferir, cómo interpretar, etc. ¿Ya? Entonces, empezamos. Rastrear, localizar. Tiene que ver con identificar.
que usted pueda identificar cierta información, generalmente explícita, que está en el texto. Un orden, puede ser una estructura, o por ejemplo, alguna, como le había dado los ejemplos, alguna información que está en inicio, desarrollo o final. Simplemente que usted busque la información que le están preguntando. En este tipo de preguntas donde usted tiene que demorarse menos. Ahí es donde el tiempo es oro, como se dice. Porque simplemente si usted ha ordenado la lectura, usted ya sabe dónde está la respuesta. Por eso la primera lectura siempre es bien importante. Tampoco le digo que solo lo lea una vez. Idealmente, haciendo una lectura rápida, obviamente, tiene que ser la lectura de 2 veces. Primero lectura analítica y después lectura de barrida, ¿ya? Ir viendo como los párrafos. Luego, relacionar, interpretar. Tenemos 4. Tenemos relacionar. Como primera, que es establecer conexiones de 2 o más partes del texto. Lo mismo que le había dicho anteriormente, relacionar párrafo 1 con párrafo 2, o no sé, inicio con desarrollo, o título con último párrafo, etc. Simplemente que puede relacionar eso, ¿ya? Luego, sintetizar, que esa, como lo mismo que pasaba con la infografía, esta es una de las regalonas que tiene la PSU y la PAT. ¿Por qué? Porque es algo primordial, algo base, algo como que no puede faltar, que sí o sí tienen que estar estas preguntas. Es decir, de un texto, sacar el título. O qué título le pondría o qué título le cambiaría a tal texto. O cuál es la idea principal del párrafo 3. O cuál es la idea principal de todo el texto. ¿Ya? Entonces, todo eso tiene que ver con sintetizar. Es decir, yo tengo un texto grande y paso algo pequeñito. Y esa es una habilidad que es, aunque sea, no es porque sea la que más usan, sino porque es una habilidad base. O sea, ustedes sí o sí tienen que aprender a sintetizar, o también para algunas personas podría ser resumir, pero ustedes tienen que, de algo que leen, tienen que hacer un resumen. Lo mismo en los ensayos. Usted tiene un ensayo como de 6 páginas cuando está en la universidad, no sé, un profe les va a decir, oiga, usted tiene que hacer un ensayo de 5 páginas y tiene que hacer un resumen, como un resumen, y ese resumen no puede superar las 6 líneas. Por ende, es que la habilidad de sintetizar es muy importante y por eso es que en la PAT se evalúa tanto. ¿Ya? Inferir es derivar información implícita de la información explícita contenida en el texto. Esta es una de las habilidades más complicadas. ¿Por qué? Porque hay alguna gente que le cuesta sintetizar, le cuesta relacionar, y inferir es mucho más difícil. Pero ¿qué pasa? Que si usted aprende a inferir, aprende a deducir, las otras habilidades van a hacerle mucho más fácil. No se les va a complicar tanto la vida. Si usted de una información explícita puede sacar una información que estaba escondida o oculta entre líneas, como ocurre en ciertas ocasiones, va a ser mucho más fácil, ¿ya? Y la última, que tiene que ver con interpretar, es determinar la función o finalidad que puede tener un elemento o generalmente un texto. Generalmente en esta habilidad se ve lo que son ese tipo de preguntas, así como ¿cuál es la finalidad del autor? O ¿cuál es la finalidad del texto? O ¿cuál es el objetivo del autor al decir no sé, la oración tanto? ¿Ya? Eso siempre tiene que ver con objetivos. Recordemos que los objetivos más primordiales que usa la comprensión lectora es entretener, informar, persuadir, comunicar, etc. ¿Ya? Eso tiene que ver con la teoría de la comunicación, que la vemos en 7º y 8º básico. ¿Ya? Luego, evaluar y reflexionar. Evaluar es formular un juicio valorativo. Lo mismo que les decía anteriormente, que ustedes les van a entregar diferentes tipos de información y tienen que ver cuál es más útil, cuál es menos útil, cuál me sirve más, cuál me sirve menos, cuál tiene mayor pertinencia, cuál tiene menor calidad, etcétera. ¿Ya? Y a ver, hasta ahí. Chicas, ¿alguna duda, alguna pregunta en torno a lo que son las dimensiones, la estrategia o las habilidades? ¿Alguna duda hasta ahí? Ya, No, profe. ya, genial. Continuamos. Ahí, me pegó. Ya. No sé si alguna de ustedes se ha metido a lo que es el DEMRE, pero esta gentecita ha hecho como un plan que es subir nuevas preguntas. Porque acuérdense que yo les dije que 60 preguntas van a ser de la PSU antigua y van a haber 5 que van a ser las preguntas pilotos de la nueva PAT. Entonces, toda la semana, solamente de competencia matemática y competencia lectora, han subido diferentes tipos de preguntas.
¿Ya? Entonces ahora yo les voy a poner una pregunta para que más o menos se den cuenta que las 5 preguntas piloto no son tan distintas a las preguntas antiguas que daba la PSU. Se parecen mucho, simplemente como que les cambio algunas palabras, pero básicamente es lo mismo, ¿ya? Entonces vamos a trabajar con una. Ya miren, yo aquí les dejé ¿cómo se llama esto? Un texto. Se supone que esto va aquí abajito ya, porque no lo puse largo porque no me alcanzaba. Pero a ver, a través del chat, ¿ustedes me podrían decir qué tipo de texto es este? ¿Qué tipo de texto es? Vamos a ver si alguien recuerda qué tipo de texto es y me lo responda. En el chat la voy leyendo. Analícelo bien, vea bien lo que tiene. ¿Qué tipo de texto cree que puede hacer? De todos los que estuvimos viendo en las dimensiones. Si se equivoca, no hay problema. Usted mande la respuesta que usted crea. Aquí estamos todos para... Ya, bien. Medios de comunicación masivos. Bien, este texto pertenece a los medios de comunicación masivos. Genial. Bien, Catalina. Ahora, de los 3 que vimos, de los medios de comunicación masivos, ¿cuál es? Recuerden que teníamos propaganda, publicidad e infografía. ¿Cuál creen ustedes que? A ver, Isabel dice propaganda. Ya, a ver, este texto tiene algunas características de la propaganda, pero como dice Tiare, bien, es infografía. ¿Ya? Este texto sí o sí tiene que ser de infografía, pero como Isabel había dicho, tiene algunos aspectos de propaganda, ¿por qué? Porque quiere convencer a la gente de alguna forma. Pero ¿por qué yo puedo identificar una infografía, que es el texto regalón del templo, como le había dicho? Porque la infografía trabaja mucho con lo que es el color del texto. Por ejemplo, aquí tenemos rojo, tenemos azul, tenemos amarillo, colores muy, muy fuertes. Tenemos una imagen central grande, siempre una infografía va a tener una imagen central. En este caso tenemos la fragata portuguesa. Luego también tiene diferentes tipos de información y los divide en títulos. Por ejemplo, aquí tenemos, en caso de picadura, tenemos una parte. Luego tenemos, ante la presencia de una fragata, ¿qué debemos hacer? Incluso están divididos en números 1, 2 y 3. Y de abajo me dice, recuerde. Lo que quiere hacer una infografía es que a través de un texto visual o multimodal, que generalmente es largo, la mayoría de las veces, a base de la forma, el color, el tamaño, tipo de letra, yo voy a ir ordenando la información para que llegue de forma directa y de forma más eficaz a la persona que lo está leyendo. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo leo esto no tengo que preguntarle a nadie más, porque aquí debería tener toda la información que yo necesito para poder cumplir con el objetivo que quería la persona que lo hizo. Eso es una infografía, ¿ya? Como les dije, la infografía se leen de cierta forma. Y ahora la vamos a ir leyendo entre todas para que vean más o menos cómo se puede leer una infografía. Lo primero, la infografía se lee desde lo más grande a lo más pequeño, ¿ya? Entonces dice, cuídate en la playa. Vayanla leyendo conmigo porque después le voy a hacer unas preguntitas, ¿ya? Cuídate en la playa. Precaución. Fragata portuguesa. Aquí tenemos las fragatas, tenemos los flotadores, los tentáculos, el tamaño del tentáculo, el diámetro que tiene. Y después al lado sale, precaución, fragata portuguesa. Reconozca esta bandera, presencia de fragata portuguesa en la playa. Luego tenemos, ante la presencia de la fragata portuguesa, siga las siguientes instrucciones. No se bañe ni realice juegos en el agua. No toque la fragata portuguesa ni en el mar ni en la playa, ya que son tóxicos aunque estén muertas. Y la tercera, si camina en la arena, protéjase usando ropa y zapatos. Y ya va, después nos dice, recuerde. Luego nos dice, en caso de picadura, tenemos que hacer estas 4 partes que nos dicen acá. Y al final sale el Ministerio de Salud, sale la Armada de Chile, sale la página del MinSal, y creo que esto es de los salvavidas, el 137. Creo que es de eso. Ya, entonces ahí leímos el texto de infografía de la fragata portuguesa. Entonces ahora vamos a hacer una pregunta. Usted léala, intente responderla y me manda su alternativa en la cual usted cree que podría ser la correcta al chat y después vamos a ir viendo a través de un análisis de cómo hay que hacer esta pregunta y vamos a ir viendo cuál es la alternativa correcta. ¿Ya? Unos 2 minutitos para que pueda hacerla, ¿ya?
Ya, a ver, la mayoría se está tirando por la C. Vamos a ir viendo si esa es la correcta. No voy a decir nada hasta ahora. ¿Ya? Vamos a dar unos 30 segunditos más para que la pueda hacer. Mm. Ya, entonces la mayoría se está yendo por la C, parece. Catalina y Tiare dicen que va en la C. ¿Y las demás chicas creen igual que en la C o tienen otra alternativa que podría ser? Ya, a ver, vamos a ir viendo. Vamos a empezar a ver cómo, o sea, cómo podemos encontrar la alternativa correcta para esta pregunta. Ya. Lo primero que nosotros siempre tenemos que hacer es que tenemos una pregunta. Esta pregunta nos va a guiar siempre. Entonces tenemos que ver cuáles son los elementos más importantes de la pregunta. Por ejemplo, tenemos ¿cuál es el propósito de esta infografía? ¿Qué es propósito? Propósito es objetivo, propósito es finalidad, aquello que el emisor quiere lograr con este texto. ¿Ya? Eso es propósito. Entonces, en primer lugar, cuando nosotros tenemos propósito, hay una estrategia importante que nosotros tenemos ¿cómo se llama?, que manejar. Vamos a ir eliminando primero las cuales yo creo que no podrían ser. Por ejemplo, ¿el texto informa? Sí, el texto sí informa. ¿El texto instruye? Sí, el texto instruye porque trae instrucciones. ¿El texto previene? Sí, intenta prevenir sobre la quemadura con la fragata portuguesa. ¿Expone? Sí, el texto obviamente expone información. ¿Por qué le hice hacer este ejercicio? Porque si, por ejemplo, en la alternativa hubiera salido entretener o persuadir o, por ejemplo, no sé, debatir, ya esa pregunta yo la elimino, porque no es ningún objetivo que pueda cumplir mi texto, ¿ya? Ahora, en este caso, como vemos que este texto informa, instruye, previene y expone, tenemos que tener en claro que la respuesta que nosotros vamos a elegir tiene que ser la más global, tiene que ser aquella que sea la más importante, ¿ya? No significa que las otras sean erróneas, sino que vamos a elegir la que tiene mayor relevancia, ¿ya? Entonces empezamos. Primero, estrategias para integrar la información que expone el texto. ¿A qué se refiere esto? Que tengo que ver en qué parte del texto informa, en qué parte del texto instruye, en qué parte del texto previene y en qué parte del texto expone. Si esto no, ¿cómo se llama? Eh, yo me doy cuenta que no es en una parte del texto o es en todo el texto, eso está genial. Porque si yo me doy cuenta al tiro que el texto, o sea, que esa pregunta, por ejemplo, si está en solo una parte del texto, entonces yo la empiezo a eliminar, porque yo necesito la pregunta más global, ¿ya? Luego, eso tiene mucho que ver para interpretar las distintas partes que tiene el texto. Es como le decía, si por ejemplo yo sé que, por ejemplo, la B, instruir acerca de los mecanismos de ataque de una fragata portuguesa. Si nosotros nos devolvemos el texto, se van a dar cuenta que eso sale en una pequeña parte, no salen como el texto en global. Y yo le había dicho que la infografía, lo más importante es aquello que es más grande. Entonces, si eso está en lo pequeño, eso es una pequeña parte y no es lo más general. Entonces, esa respuesta no podría ser. Entonces, yo ya elimino la B y quizá elimino más. ¿Ya? Luego, comprender la información para integrar los diferentes formatos. Es lo que yo le decía con color, con tamaño y con forma, ¿ya? Entonces, como yo vi que instruir y, por ejemplo, informar estaban en pequeñas partes, entonces yo lo sigo eliminando, ¿ya? Y luego vamos a recordarlo, aunque lo dije al principio, vamos a seleccionar la respuesta que es más global o más general. Nos vamos a dar cuenta que informar estaba en una pequeña parte, instruir también estaba en una pequeña parte y exponer igual estaba en una pequeña parte, por eso la respuesta correcta era la C, que era la que la mayoría había dicho, ¿ya? Y las que no me habían dicho su respuesta, ojalá haya sido ¿cómo se llama? La C. Ya, vamos a continuar. Tenemos una segunda pregunta para este texto de la fragata portuguesa. Tenemos, ¿qué elementos de esta infografía tienen como objetivo el dar credibilidad a la información? Tenemos 4 alternativas. Lo mismo que hicimos con la pregunta anterior, ustedes léalo, o sea, lea la pregunta, lea la alternativa y
y dígame cuál cree usted que es la respuesta correcta. Ya me lo dice en el chat y vamos a ir esperando un poquito para que todos tengan como su alternativa. ¿Ya? A ver, ahí Tiare, Renata, Katari ya tienen su respuesta. Vamos a ver si es esa. A ver, Catalina, estoy entre la A y la D, ya. Vamos a ir viendo cuál puede ser. Ya, miren, al igual que la pregunta anterior, vamos a hacer exactamente lo mismo. En primer lugar, vamos a leer la pregunta. Dicen, ¿qué elementos de esta infografía tienen como objetivo, es decir, finalidad, el dar credibilidad a la información? Este tipo de pregunta es lo que yo me refería a la estrategia y habilidad de evaluar y reflexionar. No, en este tipo de preguntas no, es que usted le pregunte su opinión, pero que usted sea capaz de evaluar cuál de estos aspectos que tiene el texto ayuda a la credibilidad de la información. ¿Ya? Entonces, como yo subrayé credibilidad, algo credibilidad es que le dé como, ¿cómo decirlo así? Que algo que sea creíble, que sea real, que sea concreto, que sea algo relevante y que nadie me pueda decir que esa información es falsa, que le dé fuerza para decir que eso sea verdadero. Eso es la credibilidad, ¿ya? Entonces, yo ahí empiezo a ver cuál podría ser mi alternativa correcta. Tenemos primero que identificar el emisor, eso es súper importante. ¿Quién origina el texto? Siempre en una infografía, generalmente, en esta infografía no pasó, pero generalmente, una infografía, muy abajito, en la parte de abajo, así tenía todo el texto y abajito dice fuente, 2 puntos. Y ahí sale de dónde sacaron la información. Entonces, generalmente esa fuente nos va a ayudar a decir quién puede ser el emisor si es que no lo dice textualmente en el texto, ¿ya? En este caso, si salía el Ministerio de Salud, salía la página del MinSal, salía la Armada y salía los salvavidas, ¿ya? Esos son los 4 que salían, entonces ellos 4 son los emisores. Luego, evaluar la calidad del texto y reflexionar su veracidad. Por ejemplo, el uso de imágenes explicativas, sí, eso sale en el texto. La entrega de instrucciones precisas, sí, también sale. La extensión breve de los textos, sí, eso sale, pero eso pasa en toda la infografía, así que esa la eliminamos de por sí, porque no es algo, es como una característica que sí o sí tiene que tener una infografía, así que eso no pasa. Y el respaldo de las instituciones públicas, sí, eso también pasa. Entonces, estamos entre la A, la B y la D. Y por último, seleccionar la respuesta más global o general o que me ayuda a responder mi pregunta. Entonces, como mi pregunta era dar credibilidad a la información, ¿el uso de imagen explicativa da credibilidad? No, porque es un recurso nomás. La entrega de instrucciones precisas no me ayuda a ser más conciso, a ser más sintético y más resumido, pero no me ayuda a la credibilidad, sino aquello que sí o sí me ayuda a que mi texto sea creíble es el respaldo de instituciones públicas. Es lo mismo cuando pasa en un texto argumentativo que, por ejemplo, eh, ay, se me olvidó. Cuando yo cito a alguien para darle fuerza a mi texto, ya. Eso es para darle credibilidad. En la infografía pasa cuando yo pongo alguna institución o pongo alguna cita sobre eso. Por eso la alternativa correcta era la D. Bien, ahí hasta donde llevamos. ¿Alguna preguntita? ¿Algo? Que ya vamos a ir cerrando la clase. ¿Alguna pregunta con las dimensiones o lo nuevo que tiene la nueva PAD de comprensión lectora, con las estrategias, con las habilidades? Como yo les decía, esta clase era más que nada introducción porque sinceramente yo encuentro que empezar al tiro con ejercicios sin que ustedes sepan por qué yo hago los ejercicios o en qué le ayuda a ustedes los ejercicios, para mí no es como muy pertinente. Ustedes tienen que saber por qué razón yo les estoy enseñando esto y en qué les va a ayudar. Eso hablamos con un conocimiento más como significativo, ¿ya? Que ustedes sepan en qué le va a ayudar esto a su vida, ¿ya? Vamos a la siguiente. La última. Ya, miren, aquí en esta parte yo quería hablar con ustedes. Yo les tengo este horario para sus clases de lenguaje, que son 2 veces a la semana. Lo ideal es que nuestras clases duren 1 horita,
Pero hay veces que puedes, quizás, no sé, pueden ser 50 minutos porque el contenido que yo les pasé sea mucho más rápido, o quizás puede ser un poquito más porque tienen más preguntas, nos demoramos un poquito más, no hay ningún problema. Entonces, lo ideal es que sea entre 1 hora y media, ya para que tampoco, porque más de 1 hora y media es mucho para ustedes y ahí ya no estamos logrando mucho lo que es el aprendizaje. Sino para mostrársela ahora igual. Ya, a ver, vamos a mostrar la página en todo caso. A ver, ¿cómo me salgo de aquí? A ver, aquí está, ya. Bueno, miren, esta es la página que yo tengo acá. O sea, si ustedes se dan cuenta acá, se llama profesora Yanira cac.wixsite.com/sitio. Ya, igual en el correo que yo les voy a mandar con las clases de la otra semana, les voy a enviar el link de la página, ¿ya? Bueno, en esta página, en la sección de cuarto, yo en la información le subo cuáles son las guías que trabajamos en cada semana. Por ejemplo, aquí pueden encontrar el texto, que yo a veces trabajo con algunos textos de ahí, a veces no. Pero ahí está el libro, qué es lo que vamos a trabajar, cuáles son las habilidades que vamos a desarrollar, cuáles son las guías que trabajamos. Aquí me pueden enviar cualquier duda, aquí pueden descargarlas y a veces les envío recomendaciones. Ojalá sigan mis recomendaciones, son buenas las series. ¿Ya? En cuarto, y en la sección de diferenciado, ¿ya? Que es como la más importante para las clases que estamos haciendo ahora, yo aquí les dejo unos links. Por ejemplo, estas tres primeras son la página del Aprendo en Línea, que es la que sigue el Minedu, que a veces sube como cosas buenas, y sobre todo la página del Pedro Valdivia y el Pre-USPech, que están subiendo como material súper bueno para preparar la prueba de comprensión lectora. Y la del Puntaje Nacional, que es un canal de YouTube, que son profesores que trabajan desde Santiago, de forma online, que están trabajando como aspectos muy específicos que a veces en el colegio no se alcanzan a ver, ¿ya? Entonces, en ese canal también pueden encontrar bastante información buena. Lo mismo que en el anterior, es que aquí pueden encontrar como las guías que trabajamos cada semana, ¿ya? Y acá abajo yo le había dejado estos documentos, que es el modelo de prueba que subió el Demontre y también las claves y las respuestas que ustedes pueden encontrar, ¿ya? Ahora ustedes me preguntan, profe, ¿dónde encuentro las guías? Yo me voy a la sección de archivos, aquí tengo cuarto diferenciado, hago acá, y aquí están todas las guías. En este caso, la guía número 15 y la guía número 16. Yo aprieto ahí y ahí le sale la guía. ¿Y cómo la va a descargar? Ahí, esperen que cargue un poquito. Ya, y para descargar, ustedes aprietan aquí y ahí le descarga la guía en formato PDF, ¿ya? Entonces esas van a ser las dos guías que nosotros vamos a trabajar en la próxima semana. Igualmente, si a alguien le cuesta descargar las guías, me manda un correo y yo se lo envío directamente por WhatsApp o por el correo. Tampoco tengo ningún problemita ahí.